Buenos días, buenos medios días, buenas tardes, buenas noches, como les digo, depende de la hora en que vayan a escuchar. Estamos de vuelta aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Seguimos con la lectura, estamos zambullidas en la lectura de Balún Canal, la novela indigenista de Rosario Castellanos. Habíamos dejado la semana anterior en una situación muy tensa, con los indígenas dentro de la ermita, celebrando sus rituales, y César amenazado de alguna forma, queriendo mandar a las mujeres de la casa, Matilde y Zoraida, como espías. Y ahí estamos en esta, queriendo saber cómo es la organización de los indios, de los indígenas, descontando que hay algún cabecilla, que es la forma en que por supuesto, buscan para descalificar las luchas que están llevando adelante organizadamente, decididamente y definitivamente los indígenas en Chiapas, en este Chactajal donde se encuentran, con la tensión de fondo de la aparición de Ernesto, el personaje que va a llevar adelante la escuela. Yo les había prometido la semana pasada que íbamos a hacer una pequeña genealogía en relación con la escuela como mediadora, habíamos hablado un poquito de esto, y todos los temas que aparecieron aquí, el modo también de aparecer aquí de los temas, me lleva a la intención de presentarles a quienes no las conozcan y a quienes ya la leyeron alguna vez conmigo en algún espacio, recuerdo, un texto fundacional al respecto, que es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Ciro Alegría nació con el siglo, relató, a diferencia de Castellano, que se mueve con los indígenas de Chiapas, con las culturas chapanecas, el mundo andino, ¿no? de esa Perú profunda, de la cual viene Ciro Alegría. Ciro Alegría fue famoso por haberse formado junto a César Vallejo, lo cual siempre le dio una circunstancia especial para formarse en el indigenismo y en el americanismo. Y con esta novela, El mundo es ancho y ajeno, él consolida la novela indigenista, la cual al principio no fue tan elogiada. Podríamos decir que hubo críticas al estilo, que era una novela como amorfa, que tenía estilos diletantes, etcétera, que el lenguaje, que el barroquismo. Bueno, finalmente la novela ha sido la gran novela americana, la gran novela indigenista, y a mí me interesa especialmente por la conexión con el mundo de la escuela. Hay otras muchas conexiones que se pueden hacer, hay otras muchas novelas indigenistas, pero sintéticamente El mundo es ancho y ajeno relata la vida, la historia de Rosendo Maki, que todavía es, ¿no es cierto?, un líder de su comunidad. Él ha permanecido en ese puesto, ¿no es cierto? Esta es una particularidad que hace que El mundo es ancho y ajeno esté contada muy de adentro, ¿no? Porque es la visión de Rosendo Maki, su esposa Pascuala, son indígenas, o sea, ellos lideran las voces de la novela, aunque la novela posiciona para más adelante, lega el mundo de esa polifonía que después va a ser una característica de la novela americana, ¿no? Son todas las voces. Fíjense, esto va a diferenciar, ¿no?, de la novela decimonónica europea, donde va a estar este narrador omnisciente ordenador que en definitiva no le da las voces a los personajes, y mucho menos a los personajes marginados, y en el caso de Rosario y de Balún Canal, a las mujeres, a las niñas, personajes que no estaban en esa novela, que también se considera una novela épica o epopéyica de la burguesía del siglo XIX. Bueno, dejando atrás aquella novela y adentrándonos en esta, me interesa señalar esta polifonía, donde son varias las voces que tienen lugar, pero sí es claro que en el mundo ancho y ajeno, el mundo de los blancos y de los indígenas está muy definido, es más, de una posición más neta, como dirían los mexicanos, las mexicanas, puesto que los terratenientes blancos van a tener un papel destructivo,
van a llevar al éxodo al pueblo de Rumi, que es el pueblo donde acontece la novela, y también va a tener algo que va a ser tremendo, que va a ser la destrucción de ese líder popular, de ese hombre respetado, que de alguna forma ha ido negociando con el mundo blanco, ha ido comprendiendo, y la máxima comprensión, o lo que diferencia a Rosendo Macchi de muchos personajes de la novela indigenista, es comprender, ¿no?, que el valor de la escuela es un antes y un después, que el progreso tiene que llegar más allá de la defensa de la cultura propia, ¿no?, que también la escuela es el mediador necesario para la igualdad, para que las leyes no sean vacías. En el libro de Ciro Alegría, la ley realmente está muy cuestionada, ¿no?, porque toda la jurisprudencia siempre favorece al blanco, al terrateniente, al rico. Acá la oposición es fuerte con el empresario y Macchi. Entonces Rosendo interpreta claramente con su sabiduría, él es un hombre grande, esto también es una particularidad de un personaje protagonista que sea un hombre mayor, que la escuela es necesaria, y él trabaja mucho para hacer esa escuela, y en una escena bastante parecida, en un episodio parecido, siempre se me pega escena, ustedes saben, por deformación profesional, vimos cuando en Chactajal se elige el lugar donde se va a poner la escuela, donde se va a construir la escuela, y todo lo simbólico que tiene ese espacio de construcción de la escuela. Lo mismo sucede claramente en El mundo es ancho y ajeno. Rosendo está obsesionado con la escuela. Cuando se produce el éxodo del pueblo hacia otro lugar, él dice la escuela, siempre la escuela, cómo llevar la escuela. Y hay un momento muy bonito, algo les voy a leer ahora, donde Rosendo Macchi y los hombres mayores de la comunidad dicen qué lindo hubiera sido nacer en esta época y ser como los niños que ahora van a poder ir a la escuela. Vale decir que el papel de la escuela aquí, que a nosotros nos puede resultar complejo, ¿no?, porque estamos en una época de cuestionamiento aquí el modelo de escuela, pero en este caso ese modelo de escuela es la clave para la inclusión sin demagogia, ¿no?, la posibilidad. Y esto lo venimos viendo, las que me están acompañando en varios lugares, inclusive en el verano, lo vimos, permítaseme este comparatismo, con Liliana Bodoc, ¿no? Ustedes recordarán El espejo africano, ¿no?, que parece un cuento infantil, sin embargo termina siendo un cuento político muy profundo y muy cuestionador, ¿no?, donde la pequeña niña negra que es robada para esclava, traída a América y que se cruza, hace amistad con su ama, y su ama le enseña a escribir, ¿no? Y en el acto de enseñarle a leer y escribir se produce una rebelión y una revolución. Un poco ese camino que Bodoc lo ha retomado en el siglo XXI, en esta escritura de clasificación juvenil, con todas estas implicancias que un poquito les hablaba yo también para Amigos por el Viento, que leímos en la ronda como homenaje. Aquí está muy fuerte, muy marcado, y me parece que es el aspecto que quiero tensar o que quiero poner en juego en este comparatismo con la novela de Castellanos, el lugar de la escuela. La novela por supuesto que no la vamos a agotar, ni mucho menos, la novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. La alusión del título la van a encontrar casi al final, por eso no voy a contar mucho, pero cuando hay expulsión, están obligados al éxodo, el blanco le dice, váyanse a otro lado, si el mundo es ancho, ¿no? Y ellos dicen, sí, el mundo es ancho, pero también es ajeno porque este es nuestro lugar, acá está la tierra. Bueno, hemos estado ayer en las celebraciones, ¿no?, en los homenajes a la Pachamama, que es algo que hemos estado, nos permite profundizar en esta vinculación con la tierra, esta relación con lo sagrado también, porque la tierra también tiene sus mensajes que son sagrados, así que el lugar no es uno u otro, sino es el que es, porque aquí están los mensajes de los ancestros, de la cultura. Por eso el título es El mundo es ancho y ajeno, pero no voy a develar todo eso que está un poco al final. Pero sí decirles que la novela se mete, así como la de Castellano, se mete especialmente en la niñez, en la infancia, en las mujeres, ¿no?, todo esto que estamos viendo ahora, en ese tono quirúrgico, hemos dicho, que ella ya tiene cierta modernidad en la escritura que la acerca a los 70, mientras que Ciro Alegría todavía está un poco más atrás, porque él es de la generación del 40,
se habla que es el primero, el que abre paso, el que percibe, ¿no? Y le da forma literaria inolvidable a través de la obra. Él también trata otros temas, ¿no? La tensión entre el progreso y, ¿no es cierto?, la minería, todas las formas de minería, es un tema bien fuerte en esta novela, como les decía, la justicia y la injusticia, ¿no? Cómo está trabajado. El maíz, el mundo rural, el mundo de los personajes andinos profundos, en el borde con los bandidos rurales que también tienen que salir a delinquir para salvar a los pobres. Ahí se podrán acordar algo del Moreira, ¿no? En nuestra cultura más nacional, ¿no? Esos personajes que son necesarios, esos personajes ayudantes que van a aparecer para liberar y que a la vez van a tener destinos fatales, también en consonancia con la tragedia popular que también bulle ahí en Castellanos, que también la hemos visto para Liliana Bodó con Presagio Carnaval, o sea que estamos trabajando estos asuntos. Y viene la imagen, una imagen que también está en Castellanos, que por eso la rescato. Si ustedes empiezan a mirar bibliografía o internet van a ver la cantidad de imágenes y frases que han salido del mundo ancho y ajeno, que han entrado en la cultura, ¿no? Y una que quiero mencionar, dice: el indio es un Cristo clavado en una cruz de abuso, que también hemos visto a la niña Castellano, a la niña Rosario, mirando la imagen de Cristo en la cruz y recordando el indio torturado que está en el fondo de su casa, ¿no? Entonces esto es una genealogía que está bien poner en juego, porque seguramente la novela de Castellanos las va a llevar a la novela de Ciro Alegría, con todas las diferencias, las semejanzas con los universos que tiene. Algo de lo que es bien diferente, quizás eso quiero compartir como una puerta para que ustedes puedan llegar a la novela seguramente, tiene que ver con el lenguaje, con el modo de escritura que hace a una Castellano en esta escritura más moderna, algo más sintética, menos barroca. Hablamos de eso la semana pasada, de cierto barroquismo o romanticismo como matrices fuertes de la literatura americana, hispanoamericana, y, ¿no?, que finalmente es de alguna forma mixturada por Castellano, que también tiene apoderamiento de los lenguajes más vanguardistas, de la economía de las palabras, y creo que ahí se va a notar en eso el tono de las novelas, aunque las problemáticas, ¿no es cierto?, la oposición del Güero con, por supuesto, el indígena, los derechos de los indígenas, la rebelión, transiten lugares muy similares, muy cercanos, tengan un gran aire de familia, ¿no?, como nos gusta decir. La novela de Ciro Alegría se remonta más atrás, es una novela que viene del 18, del 19, con algunos episodios más antiguos, y tiene una fuerza vinculada a la superstición, a las creencias indígenas, absolutamente guía en la novela, porque la novela empieza con una culebra que se le aparece a Rosendo, y basta con que la culebra aparezca para que haya una amenaza, una profecía de que algo horrible va a suceder. Por supuesto, lo horrible va sucediendo en varios planos, en el plano familiar, después en el plano social, en el plano personal. Todos esos planos se van tejiendo a partir de la aparición de la culebra. En el caso castellano, la semana pasada leíamos las reflexiones de Felipe, ¿no?, cuando él dice: no se emborrachen cuando están en estas celebraciones en la ermita, porque de nuestras borracheras se ha aprovechado siempre el blanco para someternos. Esto me disparó bien cerquita me dejó bien lanzada la flecha cerquita de Ciro Alegría, y ustedes lo van a recordar también, a los que están siguiendo la ronda, y por eso quiero leerles algún momento de Ciro Alegría para que ustedes lo puedan sentir, más que yo les explique tanto. Voy a leer el tercer capítulo, que se llama Días van, días vienen, porque también este tercer capítulo van a ver cómo inicia en esto de lo polifónico, de lo coral, de lo popular, del rescate de otras voces, metiéndose en la clave de las historias se cuentan así.
había una vez, en una fórmula, días van, días vienen, ¿no? En una fórmulas para explicar dentro de la literatura el paso del tiempo, ¿no? Y en el caso de la novela de Ciro Alegría, el paso del tiempo es muy importante porque él está tomando varias generaciones. Rosendo Macchi y su esposa Pascuala son mayores, están cerca de la muerte. No les quiero contar cómo son las muertes, las vidas de los personajes. Después la aparición de Benito Castro, que va a ser el hijo pródigo que llega, que ha sido un joven criado por el protagonista, y van a encontrar parentesco con Ernesto, que ya se está posicionando mucho en la novela, claramente, con todos estos conflictos de identidad, porque es un hijo bastardo, porque se enamora de Matilde, porque va a ser el maestro de la escuela, que a la novela de Castellanos la deja en lugares más conflictivos, como decimos, más complejos, con más dificultades para ver el bien y el mal. Quizás en la novela de Alegría el bien y el mal estén más claros, y la lectora rápidamente se pueda, aquí los blancos terratenientes son verdaderamente violentos, son verdaderamente injustos, y además se asocian mucho con la crítica que quiere hacer Ciro Alegría al mundo de la justicia como injusticia, ¿no? Porque están los abogados, los jueces, los fiscales, que contrariamente a ayudar a la comunidad de Rumi, terminan de hundirla para que la comunidad se tenga que trasladar. Pero ese es otro tema propio de la novela de Ciro Alegría, que nosotros no nos vamos a meter en esta oportunidad, que daré la lectura para más adelante. Sí les quiero compartir hoy la lectura de algunas páginas de este capítulo que les digo. Acá también cómo se presenta el narrador, me gusta que lo vean, que lo sientan. Y esto dice así: días van, días vienen. Admiramos la natural sabiduría de aquellos narradores populares que, separando los acontecimientos entre un hecho y otro de sus relatos, intercalan las grandes y espaciosas palabras. Días van, días vienen. Ellas son el tiempo, la palabra como tiempo. El tiempo adquiere mucha significación cuando pasa sobre un hecho fausto o infausto, en todo caso, notable. Acumula en torno, o más bien frente al acontecimiento, trabajos y problemas, proyectos y sueños, naderías que son la urdimbre de los minutos, venturas y desventuras, en suma, días. Días que han pasado, días por venir. Entonces el hecho fausto o infausto frente al tiempo, es decir, a la realidad cotidiana de la vida, toma su verdadero sentido, pues de todos modos queda atrás, cada vez más atrás, en el duro recinto del pasado. Y sí es verdad que la vida vuelve a menudo los ojos hacia el pretérito, ora por un natural impulso del corazón hacia lo que ha amado, ora para extraer provechosa enseñanza de las experiencias de la humanidad, o levantar su gloria con lo noble que fue. Es también verdad que la misma vida se afirma en el presente y se nutre de la esperanza de su prolongación, o sea, de los presuntos acontecimientos del porvenir. Después de la muerte de Pascuala, la esposa de Rosendo Macchi, muerte que es tomada como que había sido anunciada por la aparición de la culebra, después de la muerte de Pascuala avanzó pues el tiempo, y digamos también nosotros, días van, días vienen. En las grandes chacras comunitarias seguía madurando el trigo y el maíz. En las pequeñas, retrasos de administración personal que daban al interior de las casas, se mecían pausadamente las sensuales habas en flor, henchían las arvejas sus nodosas vainas, y los repollos incrustaban esmeraldas gigantes en la aporcada negrura de la tierra. Por lo alto cruzaban chillonas bandadas de loros. Unos eran pequeños y azules, otros eran grandes y verdes. Las escuadrillas vibrátiles evolucionaban con sus ondas y sus gritos, las espantaban los cuidadores. El huanchaco, hermoso pájaro gris, de pecho rojo, decidido choclero, cantaba y cantaba jubilosamente. Su canto era la sazón del maíz. Un viento tibio y blando, denso de polen y rumor de espigas, olía a fructificación. Para acompañar a Rosendo fueron a vivir en su misma casa Juanacha y su marido. Ella era la menor de todas sus hijas, y en su cuerpo la juventud derrochaba una graciosa euritmia, ágil, poderosa, de mejillas rojas y ojos brillantes. Anselmo, Rosendo y el perro Candela
la importancia de los animales en la obra de Alegría es inolvidable. Tanto el perro Candela, el Frontino, son personajes tan recordables como los personajes humanos. El perro Candela, llamado así por tener la pelambrera de color del fuego. En Juanacha, ¿no? La hija que viene a vivir con Rosendo a la muerte de Pascuala, bullía la vida con todas sus fuerzas y jubilosas, y la tristeza, o por lo menos de una discreta compostura, era más bien un fenómeno de respeto hacia el padre. Había querido mucho a su madre, pero la pena era expulsada de su corazón por un poderoso ritmo de sangre. Juanacha había parido un pequeñuelo el que en este tiempo, cansado de gatear y besar la tierra, trataba ya de incorporarse para hojear el misterioso mundo de los pollos y las barbacoas. A veces en sus trajines de gusanillo tropezaba con los pies de su abuelo, entonces tironeaban con sus regordetas manitos de las correas de las hojotas. Rosendo lo levantaba en brazos diciéndole cualquier palabra cariñosa y el pequeño le botaba a un lado el sombrero de junco para emprenderla a jalones con las canosas crenchas. El viejo gruñía sonriendo. Vaya, suelta, atrevidito. Su pecho rebosaba, contento, de ternura. En el caserío se apagaba ya poco a poco, cual un fogón en la alta noche, el recuerdo de Pascuala. Y cuando entre las sombras aullaba el perro Candela, los comuneros decían, llora poña Pascuala. Tal vez mirará su ánima. Dicen que los perros ven a las ánimas y si un cristiano se pone legaña de perro en los ojos también verá las ánimas en la noche. ¡Qué miedo! Es cosa de brujería, pobre ña Pascuala. ¿Por qué pobre? Ya llegó a viejita y era tiempo que muriera. Un cristiano no puede durar siempre. En la obra de Alegría también hay un tratamiento súper interesante de la muerte y la vida, ¿no? Esta continuidad, esta lógica de la vida y la muerte, esta aceptación. Hemos visto que la misma consideración consolaba a Rosendo. En la vida del hombre y la mujer había de todo. También, pues, debía llegar el tiempo de morir. Lo deplorable era una muerte prematura que frustra, pero no la ocurrida a la ancianidad, que es una conclusión lógica. Así pensaba, sintiéndose muy cerca de la tierra. Observaba que todo lo viviente nacía, crecía y moría para volver a la tierra. Él también, pues, como Pascuala, como todos, había envejecido y debía volver a la tierra. Esta es la introducción al capítulo, fíjense cuántos elementos, ¿no? Desde los narradores populares que nos traen la historia intrafamiliar, la intrahistoria de la familia de Maki, y ahora una escena un momento muy parecido, un episodio muy parecido al que leímos en castellano, cuando se elige el lugar donde se va a construir la escuela. Los albañiles seguían levantando el edificio de la escuela, al lado de la capilla donde había sombra y aroma de eucaliptos. El adobero, curvado sobre la planicie apisonada de la plaza, hacía su oficio con solicitud. En bateas de capacidad adecuada, dos ayudantes le llevaban el barro arcilloso desde un hoyo donde se lo batía sonoramente con los pies. Él ponía la garlopa que el ayudante llenaba de barro, de un solo golpe volteando la batea diestramente, luego emparejaba el légamo en una tablilla y por fin zafaba el molde con movimiento preciso y rápido, dejando sobre el suelo la marqueta. Fíjense también el proceso de la elaboración del adobe, ¿no? Como la forma más segura, más bella, más de poder hacer la escuela. Van a ver que van a hablar del techo, ¿no? Puesto acá en la materialidad, en la posibilidad de progreso en todos los detalles, no solamente en el concepto de la escuela, sino también en la materialidad, ¿no? En la textura del edificio de la escuela. Ya estaba allí el otro ayudante con su porción y la operación se repetía. Los rectangulares adobes formaban largas hileras, el buen son estival cumplía su faena de darle solidez, los secos que correspondían a las filas primeras eran levantados y llevados a la construcción. El maestro albañil, acuclillado sobre el muro, orgulloso de su destreza, gritaba de rato en rato, ¡adobe, adobe!, demandándoselos a sus ayudantes. El alarife llamado Pedro Maita superponía los adobes, uniéndolos con una argamasa de arcilla y trabajándolos de modo que las junturas de una ringlera no correspondieran a la de la siguiente.
a fin de que el muro tuviera una consistencia firme. Rosendo Macchi, que los miraba hacer desde el corredor, fue hacia ellos una tarde. ¡Qué bueno, Taita!, exclamó Pedro, firmando un adobe y emparejando la arcilla, saliendo con el badilejo. Buenas tardes, Taita. Los otros constructores, hasta los que pisoteaban el barro, allá lejos, al borde de la chacra de maíz, se acercaron a saludar. Macchi respondía con una discreta sonrisa de satisfacción. Le gustaba ver a su gente embadurnada, con las huellas de la tarea, semillas de la mala hierba pega, briznas de trigo, barbas de choclo, pues consideraba que esas eran las marcas ennoblecedoras del trabajo. ¿Se avanza, maestro Pedro? ¿Cómo se ve, Taita? Pronto quizá tendremos escuelita. Escuelita, escuelaza, habrá para 100 de muchachos, hasta para 200, no te digo. Macchi entró, se pone la piel de gallina, ¿no? Macchi entró al cuadrilátero, la amarillenta pared se elevaba ya hasta la altura del pecho. Olía a barro fresco. Había una puerta y 4 ventanas, 2 hacia la salida del sol y las otras 2 hacia la puesta. ¿Me entendiste bien, Pedro? Que si no, el bendito comisionado escolar quizá habría dicho, ¿cómo me dijo? Esto no es. Vaya, olvidé la palabra. ¿Tú la sabes? Maita respondió que no la sabía y ni siquiera sospechaba de lo que podía tratarse. Como los otros ya habían vuelto a sus labores y a fin de que el alcalde lo oyera, gritó con redobladas ansias de faena, ¡adobe, adobe! Rosendo, sabe Dios por qué, se puso a tentar la solidez del muro con su bordón de yoque. Indudablemente que estaba fuerte. ¿Y el techo, Taita? ¿Teja o paja? Teja, me parece. Habrá también que apisonar muy firme el suelo y será bueno que Mardoqueo teja una estera para que sea... ¡Ah, ya me acordé! Y acá está la palabra del progreso. ¡Higiénico! Ah, sí, dijo el comisionado. Higiénico. ¿Y qué es eso? Todo lo que es bueno para la salud. Así dijo. Maita dejó de alinear los adobes y se puso a reír. Rosendo lo miró con ojos interrogadores, cayó hacia el fin y explicó. ¿No es un jutrecito el comisionado? Lo conozco. En la tienda de Ño Albino pasa bebiendo copas. ¿Cree que tomar tarde y mañana es bueno para la salud? Él sí que no es higiénico. Y entonces rieron ambos, mascullando la dichosa palabreja entre risotada y risotada. Se sentían muy felices. Después dijo Macchi, la verdad, ya tendremos escuela. Me habría gustado demorarme en llegar al mundo, ser chico Aura y venir para la escuela. Cierto, sería bonito, pero también es bueno poder decir a los muchachos, vayan ustedes a aprender algo. Cierto, Taita, yo tengo 2. Ellos sabrán alguna cosa porque es penoso que lo diga. Yo tengo ya la cabeza muy dura. Si veo un papel pintadito de esos que llaman letra, me pongo pensativo y como que siento que no podría aprender. Hasta me da miedo. Es que nunca hemos sabido nada, respondió Macchi. Luego, con fervor, pero ellos sabrán. Fue hasta el hoyo del barro. En el corte se veía media vara de negra tierra porosa y bajo ella la amarilla y elástica, y luego al lugar de los adobes tuvo para cada uno de los trabajadores alguna palabra. Comentó y bromeó un poco. Se sentía respetado y querido. Volvió a su casa pensando que la comunidad se hallaba empeñada en su mejor obra y sería muy hermosa la escuela. Los niños repasarían la lección con su metálica vocecita y luego jugarían en la plaza a pleno sol o a la sombra de los eucaliptos. Rosendo Macchi estaba contento. La escuela, siempre la escuela. Bueno, un momento de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Seguramente les van a dar ganas de leerlo, de recordarlo. Una obra inmensa que yo siempre recuerdo la primera vez que lo leí, de esas cosas que uno no olvida nunca, que le hacen pensar esto de, esto puede hacer la literatura, que uno no cree hasta dónde es capaz de llegar. Bueno, aquí este momento de comparatismo, esta tensión,
esta genealogía que hacemos para que ustedes se puedan mover en el mundo de la novela indigenista y disfrutar. Y volvemos a lo nuestro, Balún Canán de Rosario Castellanos. Entramos en el capítulo 9 de la segunda parte. Chan, 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 chan. Despertar. Bastaba un ruido de pasos en el corredor, la algarabía con que los animales reciben el amanecer, para que Matilde abandonara bruscamente esa gruta musgosa y tibia del sueño y a tientas todavía buscara dentro de sí misma la presencia del dolor. Porque antes de saber que despertaba en la casa ajena, lejos de Francisca, lejos del tiempo dichoso, Matilde sabía que despertaba al sufrimiento. Muchas me han comentado que están enamoradas de estos personajes femeninos, ¿no? Matilde y Zoraida, y que las estamos siguiendo realmente con pasión. En vano se apretaba, o sea que estamos muy empáticas con el sufrimiento de estas mujeres, con el lugar que ocupan estos personajes femeninos en tanto mujeres, ¿no? En vano se apretaba los párpados con obstinación, pidiendo al sueño un minuto más de tregua. El violento repique de la campana de la ermita, el carrereo de los pies descalzos, los gritos en el tal se confabulaban contra Matilde para arrojarla a esa intemperie helada que era su conciencia. Entonces abría los ojos desmesuradamente y se agitaba como el animal cuando se da cuenta de que ha sido cogido en una trampa galvanizada. Matilde se incorporaba sentándose en la orilla del lecho y allí, con el rostro hundido entre las manos, repetía en voz alta como esperando que alguien la contradijera: no voy a poder pasar este día, no voy a poder pasar este día. Porque el día estaba erguido frente a ella como un árbol enorme que era necesario derribar, y ella no tenía más que un hacha pequeña con el filo mellado. Fíjense acá la caladura feminista de Castellanos, ¿no? De cómo las mujeres para luchar o para llevar adelante la vida nos han dado un hacha pequeña, ¿no? Nos tenemos que valer. No tenemos los mismos instrumentos que los varones, no nos han dado los mismos instrumentos. El primer hachazo, levantarse, algo que no era su voluntad, porque su voluntad no deseaba más que morir. La ponía en pie, como sonámbula. Matilde daba un paso, otro, a través de la habitación, vistiéndose, peinándose, y después abrir la puerta, decir buenos días, sonreír con una sonrisa más triste que las lágrimas. Matilde descendió lentamente los escalones del corredor, esquivó los grupos de indios que aguardaban a que le señalaran sus tareas y fue directamente hasta el portón de la majada. Varias veredas se le ofrecieron, la que lleva al río, la que va al trapiche y la más larga, la vereda que conduce a Palomaría. Pero Matilde echó a andar, desdeñándolas todas entre el zacatón alto. Avanzaba apartando las varas con las dos manos, como nadando. El rocío le salpicaba las mejillas y las zarzas se prendían en su ropa. El sol subía lentamente en el cielo. Matilde respiraba con dificultad, con fatiga, se sentía mal. Había dejado atrás el zacatón del potrero y ahora caminaba en el llano de hierbas apegadas a la tierra roja y reseca. Matilde buscó con la vista la sombra de un árbol, el único en aquel alrededor, y allí dejó caer todo su peso, con los brazos en cruz, con las manos distendidas y preguntándose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No con impaciencia, porque el cansancio la agobiaba, sino con mansedumbre, con la secreta esperanza de que su docilidad conmoviera al verdugo que estaba atormentándola y que decidiría no prolongar aquella tortura mucho tiempo. ¿Y si fuera hoy el día señalado? Un terror irracional de yegua que se encabrita al olfatear el peligro se apoderó de Matilde, porque su deseo de morir había rondado hasta entonces en una zona de fantasmas, sola en la imaginación, pero ahora Matilde estaba caminando hacia su fin, lo mismo que caminó Angélica, y tal vez hasta iba siguiendo la huella de aquellos pasos. No era tan fácil como cuando lo pensaba. Sus zapatos estaban empapados de rocío y la humedad le dolía en los huesos. La aspereza de la tierra estaba lastimándola a través de su vestido
Y esta resistencia de los objetos, este cansancio, esta rebeldía de su cuerpo, era lo único que le aseguraba que lo que estaba sucediendo era verdad y no un sueño, como tantas otras veces. Matilde empezó a sudar de miedo, el sudor frío le empapaba las axilas y copiaba la forma de sus manos sobre la tierra en que se crispaban. Matilde se incorporó precipitadamente como para despertar de una pesadilla. No lo haré, no soy capaz de hacerlo, se dijo. Y siguió caminando, jugando aún con el peligro, sin tomar todavía el rumbo de la casa grande. No soy capaz de hacerlo. Una sonrisa de burla, de desprecio para sí misma afeaba su cara. No lo haré. Soy demasiado cobarde. Los que hacen esto son valientes. Y yo tengo miedo. Miedo al dolor. No quiero que los animales me muerdan. No quiero que me desgarren otra vez. No quiero que me hieran. Ni una gota de sangre más. Es horrible. Me da náusea solo al recordarlo. ¿Cómo pudo suceder? Dios mío. No puede ser pecado. Pecado cuando se goza, pero así, en el asco, en la vergüenza, en el dolor. Ya, dije que nunca volvería a pensar en lo que pasó. Ya no tiene remedio. Quiero morir. Esto es verdad. ¿Pero cómo? Acá fíjense que en este capítulo está también la Rosario filosófica, existencialista, muy profunda en estas preguntas sobre el suicidio, la vida, la muerte, ¿no? Bien existencialistas. Se cuela aquí, como una especie de monólogo interior, ¿no? De que se ve el pensamiento de Matilde. No hay una manera de ir quedándose dormida cada vez más profundamente, hasta que yo no pueda despertar, pero en el botiquín no hay pastillas suficientes. Se me viene el texto, no sé por qué, Mascarilla y Trébol de Alfonsina Storni, si se acuerdan, una novela muy vanguardista, un libro de poemas, el más vanguardista de Storni, ¿no? Están estos personajes de mujeres atormentadas, desolada frente a la sociedad llena de requerimientos que las ha sometido, y ni el suicidio, ni la vida, ni la muerte terminan ya como en ese lugar otro, ¿no? En esa otredad femenina que, bueno, por supuesto después enuncia Simone de Beauvoir, pero por eso decía que en relación con lo lingüístico, ¿no? Con la lengua que va a manejar Silvia Alegría, ustedes ven la diferencia, creo, aquí ya de un lenguaje muy moderno, muy atravesado por otras lógicas literarias, artísticas. Y esta metáfora, pero en el botiquín no hay pastillas suficientes. Y yo no me puedo arriesgar a quedar viva, a que me hagan curaciones horribles y dolorosas. No quiero que se rían de mí, que me señalen con el dedo. Se quiso matar, como las que se meten al convento y no aguantan y vuelven a salir. Miren el estigma de las mujeres que hasta para suicidarse, ¿no? Son condenadas. El llano por el que vagabundeaba Matilde se había ido cerrando paulatinamente en tupidas manchas de árboles, hasta que el espacio entre una mancha y otra acabó por desaparecer. Y el bosque comenzó a subir por las estribaciones de la montaña. ¿Y si no volviera?, dijo Matilde, como retando al miedo que la iba a sofrenar allí mismo, que iba a empujarla para que corriera despavorida de regreso a la casa. Pero el miedo no despertó, y Matilde siguió andando porque sabía que su amenaza era una mentira, que había hablado de una historia muy remota que le sucedió alguna vez a alguien, y Angélica estaría desesperada como ella o se perdió sin querer. Matilde repasó mentalmente su itinerario. Si podría regresar, si ya no volviera, si me moriría. ¿De qué se mueren los que se pierden en el monte? De hambre, de frío, de miedo. Se los comen los animales, las hormigas. Matilde rió a carcajadas, con las dos manos apretándose el vientre para que la risa no le hiciera tanto daño. ¿Qué cara pondría Ernesto? Una cara larga como las calderas de la cocina, desencajada, contraída. La cara de Matilde se puso seria, con un perfil agudo y rapaz de gavilán, y se lanzó hacia esta idea para picotear ávidamente como el gavilán cuando vislumbra desde lejos su presa. Ernesto sufriría,
pagaría lo que la había hecho sufrir. Aquí se detuvo largo rato, con delicia, saboreando esta consideración, ¿no? Ella piensa en este suicidio con un aire también de venganza para Ernesto, que no se decide, que la hace sufrir. ¿Puede una mujer liberarse, ¿no?, del estigma social? Ni siquiera aún suicidada, muerta, lo puede hacer. Esta pregunta que casi existencial también, ¿el amor puede rescatarnos de esta soledad, de este miedo? Y también de algo que está presentando casi ahí Castellano, un tema que va a ser transversal en la década del 50 del siglo XX, que es la declaración de locura, ¿no? Un nuevo modo de quemar brujas, como históricamente se había hecho, quemar las brujas, después dejar a las mujeres sometidas dentro de los hogares a la violencia doméstica, y luego la declaración de locura, ¿no? También ha sido el modo de normativizar a las mujeres, de sacarlas del juego, ¿no? Y acá está rondando estas preguntas sobre la locura. Aquí se detuvo largo rato en esta supuesta venganza, ¿no? ¿Qué pasaría con Ernesto? Porque era cobarde y nunca sería capaz de herir a Ernesto así, en mitad del corazón, con una herida definitiva, brutal. Seguiría atormentándolo con pequeños alfilerazos, esquivaría su presencia, pero ¿cuánto podría durar esta situación? Bueno, una entrega fuerte, ¿no? Por un lado Rosendo Macchi, el protagonista del Mundo Sancho y Ajeno, y por otro lado Las mujeres de Rosario Castellanos en Balún Canán. Aquí en Siempre Literatura, la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Las espero la semana que viene. Muchas gracias.